Se reactivan los nexos entre China y Venezuela. Rusia sigue metiendo sus narices para respaldar al régimen. Conozca cuál es la propuesta del sector privado para flexibilizar la importación de gasolina. Régimen asegura que han regresado unos 5.000 venezolanos desde Colombia. Precio del dólar sigue en ascenso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo, donde como todos los días podrás recibir hoy también noticias, análisis, comentarios y toda la información para que estés completamente informado sobre lo que acontece en Venezuela y en el mundo. Una vez más te agradecemos toda la confianza, todo este seguimiento que día a día estás realizando de nuestros videos. Te invitamos también a compartirlos con familiares y amigos. Y si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que estés entre las primeras personas en recibir las informaciones todos los días. De inmediato comenzamos con noticias de Venezuela hoy. Se reactivan los nexos entre China y Venezuela. Desde hace algunas semanas, los gobiernos de China y Venezuela no establecían una relación directa, o al menos no se conoció de una situación en que los presidentes o los funcionarios principales de ambos gobiernos establecieran un contacto directo. Sin embargo, en las últimas horas, el régimen anunció una conversación telefónica entre ambos mandatarios, el presidente de China y el dictador Nicolás Maduro. De acuerdo con la información que divulgó la Cancillería chavista, se estableció un hilo telefónico en el que ambos mandatarios reconocieron las labores, la responsabilidad y la solidaridad que tanto China como Venezuela han tenido en estos momentos de crisis en el mundo. De acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, los presidentes de China y Venezuela sostuvieron una comunicación telefónica centrada en los esfuerzos conjuntos y la cooperación entre ambos gobiernos y pueblos para enfrentar la crisis que en estos momentos se está viviendo en el mundo entero. Nicolás Maduro felicitó al pueblo de China y especialmente a su gobierno por haber superado de manera extraordinaria la situación que vivieron y además agradeció todo el apoyo y toda la solidaridad que este gobierno ha tenido con Venezuela. De acuerdo con lo que dijo Nicolás Maduro, que publicó en sus redes sociales, sostuvo una conversación con el presidente Xi Jinping. En nombre del pueblo venezolano, le agradeció su decidida cooperación con Venezuela. Su solidaridad, dijo Nicolás Maduro, es un ejemplo claro de que un mundo más humano sí es posible. La hermandad salva al mundo. Sin embargo, estas declaraciones, este nuevo acercamiento que parece reactivar las relaciones un poco dormidas entre China y Venezuela, no tiene contento a Estados Unidos. De hecho, Donald Trump dijo en unas declaraciones públicas, en una rueda de prensa en la que se le consultó sobre el tema, que un nuevo acercamiento entre ambas naciones no le pondría para nada contento. No estaría feliz con eso, fue la respuesta tajante que dio el presidente Donald Trump ante la posibilidad de que China ayude financieramente al régimen venezolano. Dijo Trump desde la Casa Blanca que aún no ha conversado con el presidente chino sobre esta situación, pero si eso llegara a suceder, definitivamente no estarían contentos. De hecho, de acuerdo con lo que se ha divulgado, China ha dicho que ampliará su cooperación con Venezuela y que siente como propias las dificultades y los desafíos que enfrenta en estos momentos nuestro país. Además, ha dicho el presidente chino que sigue muy de cerca todo lo que acontece en Venezuela, todas las circunstancias que se están viviendo y además considera que el gobierno venezolano ha tomado sin demora medidas muy responsables y muy resueltas para frenar la crisis en el país, lo que considera absolutamente generoso para el pueblo venezolano. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que han sido responsables las medidas que ha tomado Nicolás Maduro para enfrentar la enfermedad que actualmente agobia al mundo? ¿O por el contrario consideran, como muchos analistas, que realmente lo que busca Maduro es ocultar lo que está ocurriendo en Venezuela
y una crisis que ya definitivamente no puede frenar? En la siguiente información que hoy les traemos, Rusia sigue metiendo sus narices en Venezuela para respaldar al régimen de Nicolás Maduro. Ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores de la nación rusa, María Zaharova, que en Venezuela debe existir diálogo entre las diferentes fuerzas, entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y además que no debe existir ninguna acción injerencista por parte de alguna nación imperialista. Ante estas declaraciones, los venezolanos seguimos preguntándonos qué entienden algunas naciones como Rusia o como China como acciones injerencistas, porque ya todos conocemos que en Venezuela tanto Rusia como China, además de Cuba, han tomado incluso decisiones de Estado y han sido no solo grandes colaboradores que han financiado el régimen de Maduro, que lo han apoyado, sino que están inmiscuidos incluso en las decisiones de Estado y son los grandes asesores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sin embargo, esta ministra rusa ha dicho que la solución de los problemas en Venezuela debe ser pacífica y, por así decirlo, venezolana. Debe ser el resultado del diálogo entre diferentes fuerzas políticas dentro del país y no ser impuesta desde afuera. Esto está correcto para la evaluación de la situación en general. Los rusos abogan por el diálogo, pero ¿qué tipo de diálogo es el que está en estos momentos proponiendo Nicolás Maduro? Pues sencillamente un diálogo con el parlamento que ellos reconocen, que el régimen reconoce, un parlamento presidido por Luis Parra y no por Juan Guaidó. Luis Parra, un diputado de la oposición venezolana vendido al régimen para garantizar la cantidad de votos necesarios que permitan aprobar las propuestas que el régimen amerita. Ese es el diálogo, señores, que está en estos momentos facilitando el régimen de Nicolás Maduro, que está proponiendo es el diálogo con sus mismos factores de poder. Un diálogo con personas que el pueblo venezolano no reconoce como voceros de la oposición, y ese es el diálogo al que el gobierno ruso se está refiriendo y está defendiendo en estos momentos. Y ha dicho esta ministra además, escuchen muy bien, que es importante dejar de lado cualquier ambición política separatista y unir los esfuerzos para combatir una amenaza realmente global. Además, Rusia también está abogando porque los países apoyen este diálogo en Venezuela y se unan a rechazar la propuesta de Estados Unidos que considera injerencista. Hacemos un llamado a todos los actores externos, tanto en la región de América Latina como fuera de ella, para apoyar este proceso de diálogo, dejar de lado los dogmas y estereotipos ideológicos, poner en alto las ideas de solidaridad y colaboración. Dirigimos un llamado igual a las autoridades de instituciones y organizaciones internacionales respetadas que se ocupan de la solución de tareas de prestación de ayuda. Y en estos momentos, amigos, cabe preguntarnos ¿dónde ha estado Rusia todo este tiempo? ¿Dónde ha estado esta ministra en los últimos 5 años, en los últimos 3 años? ¿Dónde se encuentran? Han estado de espaldas a la realidad venezolana, donde hablamos de más de 4 millones de venezolanos que han huido de la crisis humanitaria que azota al país. En estos momentos se habla de algunos muertos por la enfermedad que está azotando al mundo. Pero ¿cuántos fallecidos contabiliza el régimen en las cárceles venezolanas, por ejemplo, donde las organizaciones gubernamentales que trabajan en la lucha por los derechos humanos han hablado de unos 400.000 decesos por una enfermedad como la tuberculosis que ha sido erradicada en el mundo entero? Entonces, ¿dónde ha estado Rusia? Nuevamente reiteramos la interrogante, este cuestionamiento, porque todos los países que han manifestado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, están conscientes de que en Venezuela hay más de 300 presos políticos, hay perseguidos, en estos momentos hay personas que están privadas de su libertad por haber manifestado su desacuerdo con el régimen. Esto no amerita la solidaridad del mundo, preguntamos desde acá. Y adicionalmente a estos comentarios, amigos, nos preguntamos, ¿serían ustedes capaces
de dialogar con una persona que atenta contra su familia, que atenta contra su casa, contra su hogar? ¿Qué tipo de diálogo es posible en estos momentos en Venezuela con un régimen que ha perseguido a la familia venezolana, que la ha dejado sin ingresos, incluso para alimentarse, que le ha quitado, le ha restado incluso su dignidad? ¿Es posible un diálogo en estas condiciones en nuestro país? En la siguiente información les presentamos la propuesta que ha hecho el sector privado en Venezuela para flexibilizar la importación de gasolina. Sí, señores, importar gasolina en un país donde hasta hace pocos años prácticamente era regalada para el consumidor final. La noticia señala que representantes de las compañías privadas de servicios petroleros de Venezuela propusieron al régimen flexibilizar las restricciones a las importaciones y venta de gasolina en medio de la más severa escasez de combustible en más de una década. Recordemos que en Venezuela, Petróleos de Venezuela es la encargada de producir, administrar, importar, tener todo lo relacionado con el combustible en el país. De hecho, una ley del año 2008 reserva a Petróleos de Venezuela todo lo relacionado con el suministro y el transporte de hidrocarburos en nuestro país. Sin embargo, en una declaración pública y en conversaciones con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, miembros de la Cámara Petrolera entregaron una propuesta que permitiría a los privados importar gasolina, según algunas personas que han dado información al portal digital Infobae. Sin embargo, el régimen de una descartaría esta propuesta, que además se torna un poco complicada de llevar a cabo, porque sabemos que en Venezuela existe un subsidio a la gasolina que prácticamente hace que sea más económica que el agua. Sin ir muy lejos, la gasolina venezolana es la más barata de todo el continente y tal vez del mundo entero. Esto debido a que en otras épocas en las que en Venezuela había bonanza, una época en que la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, era un modelo de gestión pública que además había sido reconocido de esa manera en todo el mundo, se generaba gasolina, se producía combustible no solo para surtir el mercado interno, sino para exportar. Ahora Venezuela no produce el combustible necesario ni siquiera para abastecer el mercado interno, muchísimo menos para exportar. Por el contrario, importa gasolina desde otros países para surtir su mercado interno, pero en estos momentos de crisis mundial, además azotada por las sanciones de Estados Unidos, está imposibilitada prácticamente de importar el combustible. Esta solicitud se produce en momentos en que Venezuela vive una de las crisis de escasez de gasolina más grandes de los últimos años. Sabemos que el régimen ha nuevamente dicho que esta crisis se debe a las sanciones de Estados Unidos, pero en realidad tiene una causa interna y es la falta de mantenimiento oportuno y apropiado de toda la infraestructura petrolera en Venezuela. Y tenemos que en estos momentos la escasez impide que los agricultores puedan trasladar sus cosechas, el producto de su trabajo hacia las zonas urbanas. Hay en estos momentos el temor de que la escasez de alimentos se vuelva a establecer en Venezuela y que el pueblo venezolano tenga que sufrir una vez más esta terrible situación que hace años le llevó a no solamente a enfrentar hambre, sino a tener larguísimas colas en los establecimientos, a tener racionamiento de alimentos. Y además también sabemos que cada día hay menos dinero efectivo en las calles, lo que contribuye a agudizar la crisis en el país. Esta es una nueva propuesta del sector privado para tratar de solucionar una crisis en Venezuela, pero ya sabemos a qué nos tiene acostumbrado el régimen, y es a desoír todas las propuestas que vengan de un sector distinto a su círculo más cercano. El presidente de PDVSA señaló a Infobae que la estatal desestimó la oferta y prefirió centrar sus esfuerzos en reanudar la producción en su circuito refinador.
Las autoridades se han comprometido a reactivar la producción de gasolina en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, con capacidad de generar unos 146.000 barriles por día. De hecho, el gobernador de esta entidad de Carabobo, Rafael Lacaba, ha dicho que sí, que ellos pueden, que tomará algún tiempo, pero que están seguros de que más temprano que tarde estarán normalizando el mercado de combustible en la calle, cosa que llama a la reflexión una vez más, llama a preguntarnos si realmente esto es posible, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Si PDVSA está en condiciones de asumir realmente la producción de tantos barriles de petróleo por día y de combustible en sus plantas, entonces, ¿por qué en estos momentos Venezuela sigue importando gasolina de otros países? Pero son más de 15 años de falta de inversión, de falta de mantenimiento y de desatención de un sector que, digamos, es el más importante en la economía venezolana, que sigue siendo monoproductora porque el petróleo es prácticamente la única fuente de ingresos que le quedaba al Estado venezolano y actualmente se encuentra en mínimos históricos, no solo por la baja producción, sino también por los bajísimos precios del petróleo en los mercados internacionales. Y entre otras informaciones tenemos que el régimen ha asegurado que en estos momentos han regresado unos 5.000 venezolanos provenientes de Colombia, que están en estos momentos huyendo de la grave crisis económica y social que están enfrentando los diversos países latinoamericanos. Ha dicho el régimen que se está recibiendo a todos estos venezolanos con amor, con solidaridad, con muchísima disposición y que se está estableciendo un aislamiento de unos 14 días para garantizar la salud de estas personas, de sus familias y de todos los venezolanos. Sin embargo, conocemos a través de las redes sociales y de diversos medios de comunicación diversos reportes de los venezolanos retornados que han denunciado las críticas condiciones en que están siendo recibidos en el estado Táchira y en las que permanecerán durante los próximos días. Se ha dicho que no hay suficientes espacios, no hay camas, no hay unas condiciones salubres adecuadas, no hay condiciones de salubridad adecuadas para mantener allí a hombres, mujeres, niños y ancianos que forman parte del grupo de venezolanos que están regresando a nuestro país. Se ha denunciado que muchos de ellos tienen que dormir en el piso de cemento porque no cuentan con camas suficientes para recibirlos. Adicionalmente, no tienen comida para atender a tantas familias, a tantas personas. Algunos de ellos han intentado seguir su camino, pero han sido secuestrados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son parte de las denuncias que se han venido divulgando a través de diferentes medios y que solo dan cuenta de la falta de preparación que realmente tiene el régimen en estos momentos para enfrentar esta situación en el país. También se ha denunciado que el régimen ha intentado ocupar de manera arbitraria instalaciones de escuelas, de instituciones educativas, instituciones públicas y privadas. Algunas de ellas han tratado de negarse porque no cuentan con las condiciones para hacer frente a esta situación. Sin embargo, han sido obligadas por el gobierno, y no solo por el gobierno, y creemos que esto es incluso mucho más grave, sino por grupos irregulares, algunos extranjeros que operan en nuestro territorio para que cedan sus espacios al refugio de los migrantes. El régimen ha anunciado que se espera el regreso de muchísimos más venezolanos y de hecho se conoce que al menos en territorio colombiano muchísimos compatriotas están tratando de llegar a la frontera porque no tienen las condiciones para pagar alquileres o arriendos, para sobrevivir en medio de esta situación de aislamiento social por falta de dinero, porque no tienen
alimentos para enfrentar la vida cotidiana junto a sus familias, de allí que están tratando de regresar a nuestro país. Sin embargo, las condiciones en las que lo hacen no son las más adecuadas. Y en otras noticias, amigos, el precio del dólar se dispara, sigue en alza en Venezuela y en estos momentos en el país lamentablemente se enfrenta una situación de hiperinflación que no da tregua. De acuerdo con un reporte que hizo el diario Tal Cual, la contracción de la economía ha frenado la circulación del dólar y ha encarecido su precio de manera acelerada durante las últimas semanas. Y sabemos que en Venezuela existe un precio del dólar oficial y un precio del dólar en el mercado negro, y que este precio del dólar es lo que además rige prácticamente toda la economía en Venezuela, los precios de alimentos, de insumos, de servicios. Sabemos que hasta una carrera de taxis en Venezuela en estos momentos se cobra en dólares. La divisa norteamericana ha escalado en las últimas semanas su precio a tal punto que, de acuerdo con este informe que realiza el diario Tal Cual, con lo que hoy se compra un dólar, hace un año se podían adquirir 29. Imagínense, es un aumento de casi 3.000% en apenas 12 meses. El porcentaje de aumento es específicamente de 2.827%. Extraordinario. En otros países apenas aumenta el dólar un 13, 15, 20% y se estiman índices inflacionarios impresionantes, se estima una crisis económica sin precedentes. En Venezuela estamos hablando, señores, de casi 3.000% de incremento de la divisa norteamericana en apenas un año. De acuerdo con Tal Cual, el espiral ascendente de la moneda llevó a que en los últimos 7 días de cotización subiera 32% al pasar de 88.445 bolívares por dólar, que se cotizaba el miércoles 1 de abril, a promediar unos 117.205 al miércoles 8 de abril. En apenas una semana, un incremento de 32%. Esta alza del dólar también explica de alguna manera el fenómeno hiperinflacionario que vivimos en Venezuela y que en los últimos años se ha venido incrementando. De acuerdo con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación interanual desde marzo de 2019 a marzo de 2020 fue de 3.365%. Y esto, amigos, es más que cifras. Las cifras pueden parecer algo abstracto, pero todos los venezolanos las sentimos y las padecemos a diario. Sabemos lo que implican las consecuencias de esta hiperinflación, el hecho de que no podamos tener acceso a los insumos básicos, a los insumos de la cesta básica, y que cada día sea más costoso adquirir incluso los alimentos en nuestro país. Y bien, amigos, hasta aquí la emisión de noticias por el día de hoy. Muchas gracias por su preferencia, por acompañarnos y por seguirnos. Estamos muy contentos por la cantidad de comentarios que todos los días dejan, no solamente acá en nuestro canal, sino también a través del WhatsApp. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.